Vamos a comenzar con el primer ejemplo sobre el capítulo de cálculo vectorial. El primer ejemplo dice así: determinar el campo vectorial A, asociado a una función escalar dada por A, una función escalar dada por B igual a B sub 0 e a la menos x por el seno de pi por y sobre 4, y el numeral B es un potencial igual a E sub 0 por R coseno de teta. Repito, el primer ejemplo nos dice hallar el campo vectorial A asociado a esta función escalar A y hallar el campo vectorial A asociado a esta función escalar para el punto o en el punto de coordenadas 1, 1, 0. Bien, comencemos con el primer numeral A. Nos viene a hallar el campo vectorial asociado a esta función escalar. Entonces utilizamos el gradiente. El gradiente nos dice que un campo vectorial A se le va a asociar al gradiente de una función escalar, llamémoslo phi. En este caso, donde phi viene a ser la función escalar v. Entonces, como observen que eso está en coordenadas cartesianas y el punto está en coordenadas cartesianas, entonces llevemos el gradiente de la función escalar en coordenadas cartesianas. Sería igual a menos derivada, eso es menos, ¿no? Eso es menos el gradiente de la función phi, donde eso sería igual a derivada con respecto a x en dirección, v en dirección y, más derivada de v con respecto a y en dirección j, y más derivada de la función v con respecto a z en dirección k. Bien, ¿por qué coloco aquí el signo negativo? Porque en este caso ese potencial es un potencial escalar asociado a ese campo vectorial, y cuando se trata de un potencial escalar asociado a un campo vectorial, ese campo vectorial sería conservativo. Bueno, ese término lo vamos a ver más adelante, cuando estemos ya en electrodinámica, el concepto de campo vectorial conservativo. Entonces, por eso, cuando es un campo vectorial conservativo, que el cual fue asociado a una función escalar, el gradiente de una función escalar, tomamos el signo negativo. Repito, ese signo negativo es debido a que ese potencial está asociado a ese campo vectorial, y ese campo vectorial es conservativo. Es por eso. Entonces, por eso coloco el signo negativo acá. Entonces, hallemos las derivadas parciales de cada uno de los términos. La derivada parcial de b con respecto a x. Derivemos esto con respecto a x. Derivando esto con respecto a x sería igual a, saquemos primero constantes, b sub 0, seno de pi por y sobre 4, por la derivada con respecto a x. La derivada de a la menos x sería e a la menos x por la derivada interna, que sería menos 1, entonces colocamos aquí menos 1. Esa sería la derivada con respecto a x, la derivada parcial de la función v con respecto a x. Ahora derivemos derivada parcial de b con respecto a y. Esto con respecto a y. B sub 0 es constante, e a la menos x es constante porque vamos a derivar con respecto a y sería la derivada de esto. La derivada del seno es coseno de pi por y sobre 4. Coseno de pi por y sobre 4. Por la derivada interna, que sería pi cuartos, por pi cuartos. Eso nos quedaría que derivada de b
con respecto a y sería igual a, digo una vez, coloquemos acá pi cuartos, b sub 0, a la menos x, por el coseno de pi por y sobre 4. Esa sería la derivada parcial con respecto a y. Ahora la derivada parcial con respecto a z. Observen que la función escalar no está, la variable es z, por lo tanto sería derivada parcial con respecto a z, sería igual a 0. Ahora, calculémoslo en el punto 1, 1, 0, cada una de esas derivadas parciales. Entonces nos quedaría, bueno, coloquemos una vez cómo quedaría la expresión del campo vectorial en función de las variables. A es igual a menos derivada de b con respecto a x. Derivada de b con respecto a x es menos b sub 0 seno, bueno, una vez b sub 0 e a la menos x, b sub 0 e a la menos x seno por el seno de pi por y sobre 4 en dirección y más derivada parcial, aquí lo tenemos, pi cuartos por b sub 0 e a la menos x por el coseno de pi por y sobre 4, en dirección j, y más 0k, coloquemos pues acá, más 0k. Bien, ahora, multiplicamos por el signo menos, sería b sub 0 e a la menos x seno de pi por y sobre 4, dirección y, menos pi cuartos por b sub 0 e a la menos x por el coseno de pi por y sobre 4 en dirección j, más 0k, lo coloquemos. Ese sería el campo vectorial asociado a esa función escalar. Repito, por el que el signo negativo, porque realmente ese sería el potencial, desde el punto de vista de electrodinámica, ese sería la función de potencial escalar, el potencial vectorial, perdón, el potencial escalar de este potencial que es V asociado a ese campo vectorial, que por lo tanto ese campo vectorial sería un campo conservativo, y la relación entre un campo vectorial con respecto al gradiente de una función escalar asociado es este de acá, a menos el gradiente de la función escalar, donde la función phi es el potencial escalar asociado a ese campo vectorial. Por eso es que coloco acá el signo negativo. Bien, ahora para x igual a 1 y y igual a 1. Lo que nos piden es el potencial, perdón, el campo vectorial A en ese punto. Entonces tenemos acá A es igual a e a la menos 1, x vale 1, sería b sub 0 e a la menos 1 seno de y vale 1 sería pi cuartos, seno de pi cuartos raíz de 2 sobre 2 por raíz de 2 sobre 2 en dirección y, menos pi cuartos b sub 0 e a la menos 1 por coseno de pi cuartos, ya aquí y vale 1, coseno de pi cuartos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 en dirección j. Bueno, podemos factorizar acá, aunque aquí ya está listo el problema.
que haría b sub 0, e a la menos 1, e a la menos 1, e a la menos 1, raíz de 2 sobre 2, que multiplica b sub 0, raíz de 2 sobre 2, que queda, y menos b sub 0 aquí está, y a la menos 1 aquí está, raíz de 2 sobre 2 acá, quedaría menos pi cuartos en dirección j. Podemos llevarlo así. Ese sería entonces el campo vectorial asociado a esa función escalar, calculado en el punto 1, 1, 0. Ahí que resuelto ya el ejemplo numeral A. Vamos para el numeral B. Numeral B. Lo mismo, el mismo enunciado, pero cuando la función escalar viene dado por v igual e sub 0, una constante, r coseno de teta. Como pueden ver, eso está en coordenadas esféricas. Por lo tanto, hay que utilizar que A es igual a menos gradiente de la función v en coordenadas esféricas, ya que la expresión del campo escalar v está en coordenadas esféricas. Entonces, para eso buscamos en la teoría la expresión del gradiente de una función escalar en coordenadas esféricas, y nos da esto, que A es igual a menos, digamos, el gradiente de coordenadas esféricas sería derivada de la función v con respecto a r en dirección u sub r, más 1 sobre r, derivada de la función v con respecto a teta por u sub teta, más 1 sobre r seno de teta, derivada de la función v con respecto a phi, mi dirección u sub phi. Revisemos. Derivada con respecto a r radial, la dirección radial, más 1 sobre r, derivada con respecto a teta, mi dirección u sub teta, más 1 sobre r seno de teta, derivada de la función v con respecto a phi. Bien. Vemos que v está en función de r y de teta, no de phi. Entonces veamos, hallemos esa primera expresión. Derivada de b con respecto a r, derivada la función v con respecto a r, sería que e sub 0 coseno de teta, ya que coseno de teta es, el ángulo teta es constante porque estamos derivando con respecto a r. Entonces tenemos que derivada de v con respecto a r es igual a e sub 0 coseno de teta. Ahora, derivada de v con respecto a teta, derivada de v con respecto a teta, donde r ya es constante, ¿qué haría? Que derivada de v con respecto a teta sería igual a e sub 0 por r, por la derivada del coseno es menos seno de teta. Entonces sería menos e sub 0 r seno de teta. Esa sería esta expresión de acá. Eso sería pues esta parte de acá, derivada de v con respecto a teta. Derivada de v con respecto a phi. Vemos que aquí la función escalar v no está en función de phi. Por lo tanto, esa parte de acá nos daría 0. Por lo tanto, el potencial escalar, perdón, el campo vectorial A es igual a menos derivada de v con respecto a r, e sub 0 coseno de teta en dirección u sub r, más 1 sobre r, 1 sobre por la derivada de v con respecto a teta es este de acá, menos e sub 0 r seno de teta, e sub 0 r seno de teta, por u sub teta.
es igual a menos. Aquí quedaría E sub 0 coseno de teta, dirección U sub R. R y R se cancela, quedaría menos E sub 0 seno de teta por U sub teta. O sea que esto nos quedaría que A será igual a menos E sub 0 que multiplica coseno de teta en dirección U sub R menos seno de teta en dirección U sub teta. Así nos quedaría ese campo vectorial. Vemos que esa expresión de acá corresponde a el vector unitario K. ¿De dónde sale esto? Si ustedes observan en la matriz de transformación de coordenadas cartesianas y esféricas, en la tercera fila aparece coseno de teta U sub R menos seno de teta U sub teta menos 0 U sub phi. Esto nos corresponde al vector unitario K. Observen eso en la matriz de transformación de coordenadas cartesianas, y acá el vector columna en coordenadas cartesianas, y aquí la matriz en coordenadas esféricas, y aquí en los vectores unitarios U sub R, U sub teta y U sub phi. Cogemos la tercera columna y es igual a esto. Y esto corresponde al vector unitario K. Es para volverlo a hacer acá toda la matriz. Por lo tanto, el vector unitario K será igual a menos E sub 0 K. Así nos quedaría el campo vectorial asociado a este potencial escalar E sub 0 R coseno teta. Hay otra forma de hacerlo, más rápido. Es, si ustedes observan, de que R coseno de teta en coordenadas cartesianas, eso corresponde a Z, teniendo en cuenta que R coseno de teta, eso es igual a Z en coordenadas cartesianas. Por lo tanto, y una vez llevando esto en coordenadas cartesianas, nos quedaría que V será igual a E sub 0 por Z. Y ya miren que ya nos quedó de una vez en coordenadas cartesianas. Y derivando eso, o sea, utilizando el gradiente de que A es igual a menos derivada de B con respecto a X en dirección Y, más derivada de V con respecto a Y en dirección J, más la derivada de V con respecto a Z en dirección K. Observen que V está en función de Z, solamente la coordenada Z. Por lo tanto, esto es 0, y nos quedaría que A es igual a menos derivada de V con respecto a Z, sería E sub 0, menos E sub 0. E sub 0 en dirección ¿qué? En dirección K. Y llegamos al mismo resultado. Y una vez utilizando coordenadas cartesianas, teniendo en cuenta eso, que esto R coseno de teta es Z en coordenadas cartesianas. Entonces de una vez podemos hacer eso y llegamos rápidamente. No hay necesidad de hacer todo esto. Claro, lo hice para que vean cómo se utilizan las coordenadas esféricas para hallar el gradiente. Haciendo todo eso, llegamos a esto, y de una vez, mirando esa transformación, convertimos de una vez este potencial en términos de cartesianas, y de una vez aplicamos el gradiente en coordenadas cartesianas y nos da el mismo valor.